Hola queridos hermanos, hola querida familia, ¿cómo están? Les saludo por este medio y los abrazo también. Deseo que Dios pueda estar bendiciendo sus vidas en todo este tiempo tan difícil que cada uno de nosotros está pasando. Otra vez nos reunimos a través de este medio para poder celebrar la cena del Señor, también para poder escuchar su palabra, pero también para cantar canciones. Y la primera de ellas dice, bendito Jesús, así que te pido que la cantes bien fuerte desde tu casa. No es lo mismo cantar en la iglesia que cantar en casa. Y por ahí en casa uno se inhibe, ¿viste? Y canta bajito, pero te invito a que la cantes bien fuerte, va a ser de mucha bendición. Vamos a cantar esta preciosa canción. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, tu gracia y tu favor, tu gracia y tu favor, conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor, bendito amor de mi Señor. Te invito a que cierres tus ojos en esta hora y lo hagas en forma de una oración. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Buenas tardes, Iglesia. Quiero saludarte en esta reunión, en este encuentro que tenemos de domingo, que siempre nos juntamos para adorar. Es una convocación gloriosa que podemos participar, de la que podemos ser parte, de la que podemos estar juntos y
disfrutar un tiempo de comunión, aún con la diferencia, ¿no?, de no poder hacerlo presencialmente, sin embargo pudiendo celebrar en el espíritu la comunión y la unidad. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestra reunión. Este es el tiempo en el cual compartimos la palabra. Te voy a pedir si tenés una Biblia a mano, cerca, que puedas ir hasta 2 Crónicas capítulo 20 y vamos a leer ahí, compartir un pasaje muy especial. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando tu salud se está viniendo abajo? Bueno, seguramente podés consultar a un médico especialista en el área en el cual estás sufriendo. Cuando ves que la construcción en tu casa se está viniendo abajo, está teniendo problemas, ¿qué haces? Bueno, vas a algún especialista, algún técnico, algún albañil, algún arquitecto que pueda ayudarte, algún constructor que pueda ayudarte a resolver el problema. ¿Qué pasa cuando empezás a sentir ruidos por todos lados en tu auto, en tu vehículo? Bueno, si no tenés idea de los automotores como yo, vas a algún taller y tratás de encontrar ahí la solución. ¿Qué pasa cuando te encontrás con problemas en la escuela, en la universidad, en la facultad, en tus estudios y te ves en la necesidad de subir el promedio de las notas? Bueno, puedes acudir a un maestro, a algún tutor que pueda sentarse al lado tuyo, enseñarte, ayudarte para poder mejorar ese promedio, para poder levantar ese promedio. Ahora, ¿qué es lo que haces cuando el mundo se viene abajo? ¿Qué es lo que haces cuando no encontrás una solución? Cuando ves que todas las soluciones posibles están lejos, están fuera de tu alcance. Cuando la situación te desborda, cuando entras en una situación de crisis. Una crisis es precisamente entrar en una situación que te sobrepasa, que te desborda, que te halla más allá de lo que vos podés hacer, de lo que vos podés realizar. Entonces el corazón se empieza a ablandar, las lágrimas empiezan a caer, los brazos empiezan a caer también porque nos desanimamos, porque no encontramos una solución. Entonces hay momentos en nuestra vida como este que estamos viviendo, no solamente personal, sino que este es un momento de crisis que está viviendo a nivel nacional e incluso mundial, en los cuales parece que nos damos cuenta de que tenemos que buscar algo que está más allá de nuestras propias fuerzas, porque nosotros no podemos enfrentarlo. Entonces tenemos que buscar una solución. Y tal vez es en momentos así que Dios usa para intervenir, para llegar hasta nosotros, para marcarnos en nuestras vidas que tenemos que empezar a prestar atención otra vez a Él. Aquí en este pasaje de 2 Crónicas llegamos a un momento en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, en el cual está pasando por un momento de crisis muy fuerte. El rey que está a cargo en este momento es Josafat. Josafat lidera a partir del versículo 19 una especie de avivamiento, empieza a traer el pueblo otra vez hacia Dios. Y acá se encuentra, a pesar de ese avivamiento, en el capítulo 20, con una situación de crisis, con una situación que lo desborda, con cosas que no puede controlar, porque dice a partir del versículo 1, a partir del versículo 2 empieza a contar cómo hay 3 enemigos que empiezan a aliarse para rodear al pueblo de Israel y para destruir al pueblo de Israel. Entonces él empieza a ver el versículo 2 que de distintos lados y que de todas las direcciones se empiezan a acercar al pueblo. Entonces desde todas las direcciones se empieza a ver que hay enemigos que están cercándolo para destruirlo. Entonces lo que se da cuenta es que hay problemas en todas las direcciones, una situación de crisis tremenda, total. No hay escapatoria, hay enemigos en cada uno de sus lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos en una situación de crisis así? Cuando el mundo se nos viene abajo, cuando la situación nos sobrepasa, lo que pasa por lo general, lo que acontece por lo general, es que las emociones empiezan a tomar control de nuestra vida. Y es lo que pasó en principio a Josafat, porque dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Entonces el miedo empezó a ganar su corazón. ¿No? Llegamos a una situación en la cual no sabemos qué hacer, que está fuera de nuestro alcance. Entonces lo primero que pasa es que el miedo toma el control de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en una situación así?
cuáles son las distintas reacciones, las distintas posibilidades, las distintas cosas que podemos hacer cuando la situación nos desborda y cuando muchas veces el miedo se hace presente. En primer lugar puede surgir una situación o una posición que decimos, yo a esta la voy a pelear, a esta le voy a hacer frente. Entonces nos pensamos con una situación que nos parece que es de mucho valor, de mucho coraje, que nosotros vamos a poder por nuestros propios medios sobreponernos a esto, ¿no? Y nos hallamos que nos encontramos, ¿vieron en las películas cuando una persona cae en arenas movedizas, que le llaman, ¿no? Que parece que cuanto más se mueve y cuanto más fuerza hace para salir, más rápido se hunde. Y nos encontramos en esa situación. Cuando queremos salir por nuestros propios medios del miedo, nos hundimos cada vez más. Otra situación, otra respuesta puede ser inmovilizarnos. El miedo te paraliza, te deja sin reacción. No sabes qué hacer, entonces te quedás sin ningún tipo de estímulo, de cosas para hacer. Entonces te quedas paralizado. Una tercera reacción que podemos adoptar ante la crisis y ante el miedo cuando toma control de nuestra vida es tratar de huir, tratar de escaparnos. Es como decía el salmista, ¿quién me diera alas como de paloma? Así yo me escaparía, así yo iría. Entonces pensamos que podemos huir de la situación. Entonces cortamos relaciones. Cuando hay crisis en nuestra vida cortamos aquellos que nos parece que nos está haciendo mal y cortamos relaciones, cortamos comunión, cortamos contacto con grupos, cambiamos de iglesia y no nos damos cuenta que como no resolvemos el problema nos sigue persiguiendo a nosotros. Entonces, aunque nosotros nos vamos, abandonamos nuestro matrimonio, abandonamos la familia, abandonamos lo que sea, el problema sigue estando ahí. Lo llevamos a donde nosotros vamos, porque no hemos podido resolver el problema. Pero hay una cuarta reacción, un cuarto paso que podemos dar, que es el que toma aquí Josafat, y al cual guía al pueblo de Dios a tomar, que es buscar a Dios en fe. Buscar a Dios en fe. Es lo que dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor, pero Josafat se dispuso a consultar al Señor. Se dispuso a buscar a Dios en fe. Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que hay un problema que hay que enfrentar, que hay una crisis a la cual hay que resolver y que nos damos cuenta que esta crisis nos sobrepasa a nuestras posibilidades y nos sobrepasa a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que ver, en segundo lugar, es cuáles son los pasos que él busca y que él toma. Y el segundo paso que él toma, entonces, en esa situación, en esa crisis, es buscar a Dios. Y lo hace en primer lugar a través de dos cosas. Va preparando su corazón y el corazón del pueblo. El versículo 3 al final dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es decir, él dispuso un momento para todo el pueblo en el cual todo el pueblo, toda la tribu, todo el pueblo de Israel pueda apartarse de placeres físicos, de privilegios, de deleites físicos, para dedicarlos a concentrarse en algo espiritual. Perder algo físico, como significaba participar de algún alimento, para ganarlo en ese tiempo en algo espiritual, en concentrarse en la oración. Entonces esto que hace es juntar a todo el pueblo. Dice el versículo 4, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es decir, se dieron cuenta que había una situación que los desbordaba. Entonces esto no se resolvía con simplemente un líder, con una persona, con un pastor que busque al Señor, sino que requería a todo el pueblo. Fíjense el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es decir, todas las familias tenían que estar juntas en esto. Entonces, cuando hace esta gran convocación, cuando dice al pueblo de Judá, vamos a juntarnos, vamos a participar de un ayuno, vamos a participar de un tiempo de buscar espiritualmente con todo nuestro corazón a Dios, dejando de lado todas aquellas cosas que nos distraen. Dice, pero tienen que estar todos. Tienen que estar todos. Entonces este también tiene que ser un momento para que en nuestras casas pasemos un tiempo buscando la presencia del Señor. Porque en ese tiempo de ayuno, él se dio cuenta de lo siguiente, que tenía que clamar a su Dios en oración. Porque a partir del versículo 6 empieza a orar.
a partir del versículo 6, empieza a volcar su corazón ante el Señor. Porque se da cuenta, dice el versículo 12, que había algo tan grande que dice al final del versículo: nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, Señor. Señor, la situación nos está desbordando, los enemigos están por todos lados. ¿Qué podemos hacer en este momento? A ti volvemos nuestros ojos. Y entonces este líder empieza a conducir su pueblo al Señor. Ya lo había hecho a partir del capítulo anterior, pero ahora el Señor lo lleva a tener una convicción, una comunión espiritual más firme con ellos. Ellos de todo corazón empiezan a buscar en esta crisis al Señor con todo lo que son. Todos juntos, todo el pueblo junto, toda la familia juntos empiezan a buscar al Señor. Entonces, lo primero que hacen en la oración, a partir del versículo 6, es reconocer lo que Dios es. Van reconociendo su carácter. Incluso antes de empezar a pedir cualquier cosa, ellos reconocen a quién es el Dios con el cual ellos están hablando, con el cual se están comunicando. No se dan cuenta que Él es el Dios que está por sobre todas las cosas. Dice el versículo 6, Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Es decir, Él se dio cuenta que si había un enemigo que lo rodeaba, tenía que darse cuenta quién estaba por encima de ese enemigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando oramos al Señor, cuando clamamos al Señor en una situación de crisis, es adorar a Dios por lo que Él es. Porque es en base a lo que Él es que Él manifiesta su poder. Es lo que sigue diciendo la oración a partir del versículo 6, que Él reconoce su poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Es decir, si vamos a clamar a Dios para que intervenga, para que intercede, para que obra con poder, tenemos que saber quién es este Dios al cual nos estamos dirigiendo. Este es el Dios soberano, no es el Dios al cual se le escapa algo que está fuera de su control. No es el Dios al que le ocurren cosas sin que Él sepa que le está ocurriendo, sino es el Dios que está al control de todo y que muchas veces envía la crisis y está a través de la crisis y permite la crisis para que nosotros nos demos cuenta que lo necesitamos, para que nosotros alcemos nuestros ojos y hagamos esta oración que hizo Josafat. No sabemos qué hacer, Señor. Por tanto, a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, lo que hace Josafat en su oración y el modelo de oración para que nosotros vayamos a Dios en tiempos de crisis es este. En primer lugar, adoramos a Dios, reconocemos quién es Él. En segundo lugar, reconocemos su poder por lo que Él es, de acuerdo a su carácter es que viene su poder. Pero en tercer lugar, lo que hace es, a partir del versículo 7, Él recuerda cada una de las situaciones en las cuales Dios había libertado al pueblo. Él había visto, Señor, mi relación contigo no está empezando en este momento. Yo vi cómo me rescataste, yo vi cómo me libraste, yo vi cómo tu mano estuvo en cada momento en el cual te necesitábamos. Y es por eso, porque veo tu fidelidad, porque reconozco tu poder obrando en mi vida, que hoy puedo venir otra vez a ti. Porque yo sé con quién estoy orando. Porque cuando a mí se me queman los papeles, tú sigues teniendo todo en control. Por eso es tan importante, por ejemplo, que nos juntemos a participar de los símbolos de la Cena del Señor. Porque va renovando a medida que recordamos el sentido de la gracia, el sentido del amor, el sentido de la misericordia que podemos experimentar y recordar en la obra de la cruz y que está disponible para nosotros cada día. El poder de su resurrección que recordamos cada domingo está disponible para vencer cada día. Es tan importante recordar, es tan importante pensar en cómo el Señor estuvo entre nosotros. Entonces ellos experimentaron esta situación de crisis y se dieron cuenta que era algo que no podían enfrentar por sus propios medios. Y en esa situación buscaron a Dios y fueron a Dios en ayuno y fueron a Dios en oración. Pero en tercer lugar, lo que pasó cuando ellos fueron a Dios en oración es que Dios vino a ellos con su palabra. Porque dice a partir del versículo 14, y estaba allí Jaasiel, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, dice a partir del versículo 15, y les empieza a traer la palabra del Señor, que estaba especialmente para ellos. El versículo 20 dice, si ustedes oyen al profeta, van a tener éxito, van a tener provisión y van a seguir adelante en su lucha, en su batalla contra el enemigo.
Entonces lo que está diciendo es, escuchen la palabra que yo le estoy dando. Es decir, lo que hubo, el paso que hubo en el proceso que ellos estuvieron tomando es, en primer lugar, se dieron cuenta del problema, que necesitaban la ayuda de Dios. En segundo lugar, fueron a Dios en oración, ahí adoraron a Dios, ahí pidieron por su poder, ahí recordaron cada una de las veces que el Señor estaba ahí. Pero ahora Dios le dice, escuchen la palabra que tengo para darles a ustedes. Y Dios manda una palabra específica para ellos en esa situación de crisis. ¿Sabes? La Biblia nos habla de que cuando la Biblia cuando la Biblia se refiere a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, con el uso del idioma griego, se refiere con 3 palabras distintas. La primera es la palabra grafe, cuando se refiere a la escritura, que es simplemente referirse al libro, al material, dice lo que está escrito, eso es el grafe de Dios. La segunda palabra que habla de lo que está escrito es el logos de Dios, eso habla del concepto, del contenido, del mensaje, del significado de lo que está escrito, de ese Dios que se comunica a través de la palabra y que quiere comunicar algo, de ese Cristo que comunica y que muestra y que revela lo que es el Padre. Jesús es el logos de Dios. Pero hay una tercera palabra que usaban los griegos y que usan la escritura para referirse a la palabra de Dios, que es el rema de Dios. Ya no es el grafe lo que está escrito, ya no es el logos, que es el significado, el contexto, el contenido general, sino que también es el rema, que es cuando la palabra de Dios es audible a una situación específica, cuando un consejo específico de Dios, cuando una exhortación, cuando un mandato específico de Dios llega a nuestro corazón para que lo apliquemos a una situación específica. Entonces, la palabra profética para el pueblo de Israel en este momento era esto, era un camino, un plan de acción que ellos tenían que tomar relacionado con la situación en la cual estaban. Entonces ellos tenían que evaluar si esta palabra, que es la palabra que nosotros recibimos a través cuando leemos la palabra, cuando escuchamos algún mensaje, cuando somos exhortados por algún hermano, por alguna hermana que puede compartir con nosotros, que nos lleva a tomar algún camino de acción, es seguirlo, es obedecerlo, es oírlo y ponerlo por práctica. Entonces, cuando la crisis nos lleva a buscar a Dios, cuando la crisis nos lleva a reconocer que no podemos hacer nada, cuando la crisis nos lleva a reconocer que el mundo se nos viene abajo y acudimos a Dios, cuando vamos a Dios en oración, cuando adoramos a Él en oración, cuando reconocemos lo que Él hizo con nosotros y cuando clamamos por su poder, Él nos manda su palabra y nos dice qué es lo que hay que hacer y tenemos que oír su palabra. Entonces está el pasaje para nosotros de 1 Tesalonicenses capítulo 5. No menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra del Señor. Cuando el Señor habla a tu vida, no lo menosprecies, no le des poco valor, sino que tomalo como palabra del Señor. Entonces, lo último que aparece en este pasaje es algo glorioso, es algo poderoso, es el secreto para la victoria, es el secreto para vencer en las crisis, que es la alabanza, es el poder que tiene la alabanza. Después que ellos escucharon la palabra del Señor y que ellos pusieron en práctica la palabra del Señor, viene como resultado la alabanza gloriosa. Fíjense cuántas veces aparece en este pasaje la alabanza. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Joré para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron a cantar y a entonar cantos de alabanza, la alabanza estuvo presente cuando, ¿sabes? Su situación no había cambiado todavía. Ellos estaban todavía rodeados por sus enemigos. Dios todavía no había obrado. Pero sin embargo ellos empezaron a alabar. Ellos empezaron a cantar. ¿Qué es la alabanza? La alabanza no es adoración. La adoración puede ser en silencio. La adoración es cada día con lo que somos, con la obediencia. Pero la alabanza es cuando la adoración es hecha pública. Cuando con nuestros labios proclamamos, cuando con nuestros labios exaltamos. El Salmo 34:3 dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Es decir, hay este elemento en la alabanza de poder proclamar a viva voz que el Señor es grande. Que lo engrandecemos no quiere decir que nosotros lo hacemos más grande. Él no puede ser más grande de lo que ya es.
pero nosotros lo estamos viendo con su valor real y lo estamos mostrando ante las personas con el valor y con el tamaño y con la grandeza que Dios tiene cuando podemos alabarlo. Ahora, me llama la atención porque vemos que recién una vez que ellos empezaron a alabar, el problema empieza a ser resuelto, ¿no? El pasaje termina, ustedes lo pueden leer después, que Dios trae la victoria, que los ejércitos enemigos empiezan a pelear, a batallar contra sí. Entonces cuando ellos llegan, cuando el pueblo de Dios llega a la batalla, ya estaba la batalla ganada. Pero primero ellos tenían que empezar a alabar. El problema no estaba resuelto, pero Dios quería que su pueblo empiece a alabar. La crisis no había pasado todavía, pero ellos ya habían orado, ellos ya habían buscado al Señor. Ellos ya habían recibido la palabra del Señor. Ahora tenían que empezar a alabar. Es que la victoria, mi hermano, está en la alabanza. En el miedo, en el temor, en la inmovilización. Cuando nosotros empezamos a mirar, cuando empezamos a concentrar nuestros ojos en el enemigo que nos rodea, en las cosas que son mayores que nosotros, la victoria está en la alabanza. Si buscaste a Dios, si clamaste a Dios, si Él te habló, si lo obedeciste, empezá a alabar, porque en la alabanza está la victoria. ¿No me crees? Bueno, podés pensar, a lo largo de toda la Biblia está presente muchas veces, podés pensar en la historia de Josué. Ellos tenían que empezar a conquistar la tierra que Dios le había dado y el escollo que tenían era la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Pero Dios le dijo, empiecen a dar vueltas, den una vuelta por día, el séptimo día van a dar 7 vueltas, pero tenían que ir dando vueltas con grandes gritos. Esos gritos eran gritos de alabanza. Entonces el pueblo empezaba a caminar, veía un muro muy grande, veía personas que arriba del muro se burlaban, pero tenía que empezar a cantar. Y a medida que empezaba a cantar aquel último día, las piedras del muro empezaban a ceder. El muro se empezaba a quebrar, porque cuando empezaron a alabar, la victoria empezó a llegar. ¿No crees que la victoria está en la alabanza? ¿Por qué no pensamos en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos? Ellos estaban presos, encadenados por estar predicando, por estar exhortando y llevando el arrepentimiento de las personas en la ciudad de Filipos. Y cuando los presos de las celdas de al lado se estaban injuriando, maldiciendo, quejándose, ellos lo que empezaron a hacer es cantar. Ellos empezaron a alabar. Ellos empezaron a engrandecer el nombre del Señor. Y cuando empezaron a hacerlo, cuando lo hicieron con todo el corazón, empezó a haber un terremoto. Es decir, el cielo se empezó a mover. La tierra empezó a temblar. Y la salvación llegó para el carcelero de Filipos y para su casa. El mensaje del Evangelio empezó a ser predicado. Hay victoria en la alabanza. El Salmo 34:3 dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Y estás pasando por un tiempo de crisis, un tiempo de dolor. Hay muchas crisis que vienen no solamente por la situación de pandemia que vivimos, sino por todo lo que viene aparejado y aún más crisis que tenemos personales, previas, que podemos tener en todo momento, no solamente en esta situación de pandemia. Pero quiero decirte que cuando más tenés, cuando más temes, es cuando más tenés que alabar, cuando más tenés que empezar a buscar al Señor. ¿Por qué es tan poderosa la alabanza? Porque el Señor nos enseña en el Salmo 22 que Él habita la alabanza de su pueblo, que Él está presente en la alabanza de su pueblo, que cuando su pueblo lo alaba, Dios está ahí. Cuando su pueblo viene con engrandecimiento a lo que Él es, a la persona del Señor, cuando el pueblo reconoce que necesita a este Dios que está por encima de los problemas, que es por sobre todo, Dios empieza a bendecir porque Él está en esa alabanza. ¿Cómo es que Dios puede estar en medio de la alabanza de su pueblo? Quiero terminar este mensaje hablándote de Jesús. Él dijo, cuando 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y, el escritor de Hebreos trae a colación el pasaje del Salmo 22. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 2 cita diciendo de Jesús, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, que cuando nosotros estamos alabando, Jesús está en medio nuestro. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros estamos alabando, Jesús está alabando con nosotros. Jesús está dando gloria al Padre con nosotros. Jesús está participando de nuestra oración. Por eso, cada momento en el cual participamos de la alabanza, cada momento en el cual participamos de la comunión, de los cantos, en el cual engrandecemos al Señor,
qué gozo de saber que aquel que lo hizo posible, aquel que dio su vida para que nosotros podamos ser sus hijos, aquel que entregó todo de sí, que se dio en sacrificio para que nosotros podamos tener perdón y redención, está cantando con nosotros. Hasta aquel día en la eternidad en el cual vamos a dar toda la alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la gloria. Así que mi hermano, quiero terminar orando por ti, quiero terminar orando por mí, para que aprendamos a que en nuestros miedos, a que en nuestra crisis podamos venir al Señor. También quiero orar por aquellas personas que están mirando este mensaje y todavía no han venido a Cristo, no se han dado cuenta de que necesitan que Él limpie, que Él perdone, que Él restaure la relación con el Señor. ¿Sabes? El consejo para vos no es que empieces a cantar. No vale la pena que empieces a cantar si en primer lugar no tenés una relación con el Señor. Si en primer lugar no viniste a Cristo no viniste a Dios por la obra y por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que estamos en enemistad completa con el Padre, que estamos en enemistad completa con Dios. Que una alabanza, que una canción que podamos hacer no nos va a servir si en primer lugar no arreglamos nuestra comunión con Él. Ahora, la buena noticia del Evangelio, la gran noticia que tenemos para compartir de lo que aprendemos en la palabra del Señor, es que Cristo dio los medios, hizo lo posible para que vos y yo podamos llegar al Padre, para que vos y yo podamos tener salvación. Y Él lo hizo, dando su vida por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nuestra salvación, por nuestro pecado. Por eso lo que tenés que hacer es creer, confiar en que Cristo, en que la obra de Cristo es suficiente para perdonarte. Darte cuenta de tu necesidad, darte cuenta de que necesitas que Dios intervenga en tu condición para limpiarte de una vez y para siempre, y ser consciente y creer que Cristo puede hacerlo por lo que Él hizo en la cruz. Así que vamos a orar. Quiero poner tu vida en las manos del Señor antes de seguir con la reunión. Oramos. Padre Celestial, hemos aprendido, hemos compartido en esta tarde el poder de la alabanza de un pueblo que te busca. Muchas veces tu pueblo tiene temor, muchas veces como hijos tuyos tenemos miedo porque vemos el tiempo de crisis, vemos el tiempo de situaciones que se nos escapan de la mano. Quiero pedirte que en ese momento, en esa situación, seamos tan sabios para ir a ti, para buscarte, para no cansarnos de clamar a ti, para aún incluso con ayuno, con necesidad, con sacrificio poder buscarte para orientar nuestro corazón, para enseñarle a nuestro corazón, para guiarle a nuestro corazón dónde tiene que enfocarse y concentrarse, y que te busquemos con todo lo que somos, por todo lo que tú eres, porque tú eres el Dios soberano, que siempre estuvo con nosotros, que su fidelidad estaba con nosotros, y que aún todavía quiere darnos una palabra para nuestra vida, que quieres enseñarnos a nuestra vida cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder permanecer firmes y para poder seguir siendo fieles. Por eso, Padre, cuando obedezcamos, ayúdanos a alabarte, ayúdanos a cantarte, en un mundo que vive quejándose, en un mundo que vive lamentándose, en un mundo que vive en crisis, y aún aunque muchas veces nosotros que estamos en crisis, queremos aprender a alabarte en nuestro miedo y en nuestro temor. Danos la fe y la gracia para que podamos hacerlo. Quiero pedirte, Padre, también, si hay alguna persona que por primera vez está escuchando tu palabra, que pueda en este momento venir a ti y depositar su confianza en Jesús como único Señor y Salvador. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con nuestra reunión. Si tenés alguna duda, alguna consulta en cuanto al mensaje, lo que hemos podido compartir, por favor, déjanos un mensaje para que podamos ponernos en contacto con vos. Seguimos, como no puede ser de otra manera, alabando a este Dios de amor que vino y que nos rescató. El Señor los bendiga. La siguiente canción nos habla acerca de un Dios de amor, un Dios que es justo, un Dios redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Esta canción se llama Dios de amor. Vamos a cantarla bien fuerte desde nuestra casa. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.
tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Él es nuestro Dios de amor, Él es justo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Vamos a cantar bien fuerte desde nuestra casa, Dios de amor, bien fuerte con toda nuestra voz, vamos. Dios de amor, de perdón, Salvador, Dios de amor, Dios de amor, de perdón, Salvador, oh, Dios de amor, oh, tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, de perdón, Salvador, Dios de amor, Dios de amor. Nos preparamos, hermanos, para participar de los símbolos. Tenemos el pan, tenemos la copa ya preparados, y antes de hacerlo comparto unos versículos en el Salmo 22. Lo estuvimos meditando al final del mensaje de hoy. Dice el versículo 22, este versículo que habíamos leído, pero quiero leer también unos versículos más. Ustedes saben que este Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos por excelencia, es decir, que siendo escrito tanto tiempo antes de que Jesús viniese a la tierra, sin embargo apunta hacia Él, nos marca una y otra vez y nos lleva una y otra vez hacia la cruz, nos lleva hacia todo lo que es la profecía de cómo el Señor iba a padecer, por qué tenía que padecer, de qué manera lo iba a hacer y con el propósito con el cual lo iba a hacer, y termina con una perspectiva gloriosa, ¿no?, de gozo, porque aquella profecía que se cumplió en el Salvador tenía el propósito de darnos vida, pero tampoco iba a terminar para el Salvador en una tumba, sino que esa tumba iba a quedar vacía, iba a experimentar la resurrección. Entonces el Salmo 22, versículo 22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. El versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Para siempre, viviremos para siempre. Qué esperanza gloriosa. Y cuando lo hacemos, cuando lo meditamos, pensando y cerca de estos símbolos,
nos dice cuál es la base de esa esperanza, nos dice cuál es el motivo de esa esperanza. No es nuestros propios medios, sino la vida ofrecida, entregada de nuestro Salvador por nosotros. Es eso lo que hacemos cuando participamos del pan y cuando participamos de la copa. Dice, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Esto quiere decir que Dios no escondió su rostro cuando nosotros más lo necesitábamos. No se hizo el que no pasaba nada, no se hizo el que le era lo mismo, no fue indiferente a nuestra condición de necesidad, no fue indiferente a nuestro pecado, sino que estuvo dispuesto a pagar el precio para que, como dice el pasaje, vivamos para siempre, vivirá su corazón para siempre. Dice el versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Vamos a comer de este pan, así como Jesús es el pan de vida, así el que comen de ellos van a tener vida para siempre. Este pan representa en este momento en el cual participamos el cuerpo de nuestro Señor entregado por nosotros. Vamos a dar gracias y después cada uno en su casa, con una familia, puede participar del pan y luego de la copa. Padre Celestial, qué esperanza gloriosa la del Evangelio, qué realidad gloriosa que podemos creer, que podemos experimentar, que fuiste la provisión que Cristo entregó por nosotros, su vida, para que nosotros hoy podamos tener la confianza, la esperanza de una vida eterna, de una presencia a tu lado permanente, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por tu gracia y por la obra y los méritos del Señor Jesús. Qué glorioso es que viste nuestra aflicción, viste nuestra necesidad y diste los medios, que no fue gratuito, no fue algo liviano, sino que fue la misma vida de nuestro Señor. Por eso te alabamos. Cuando participamos del pan, hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor entregado. Cuando participamos de la copa, también recordamos su sangre pura, sin mancha, ofrecida de una vez y para siempre, y efectiva para limpiarnos también y para darnos vida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Participemos, hermanos, con humildad, gratitud y en adoración.
Y así llegamos al final del encuentro de hoy. Esperamos vernos el próximo miércoles. Sí, vernos, porque la idea es hacerlo como lo hicimos el miércoles pasado, a través de Zoom. Te animamos a que desafíes todos tus instintos que van contra la tecnología y puedas instalarte el programa, la aplicación en el celular. A través de WhatsApp compartiremos el link para que todos nos podamos ver las caras, sí, todos a la vez, podamos saludarnos, podamos orar los unos por los otros y a la vez escuchar la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hasta cantamos juntos ese día. Así que esperemos que este miércoles estemos todos a las 20:30 con la pantalla prendida, con el celular, para encontrarnos. El próximo domingo tendremos, como lo hicimos hoy, a través de Facebook, de YouTube, los encuentros, y también recordarles que pueden seguir cada día los devocionales que está compartiendo el pastor Rubén del Salmo 23. Hasta entonces, les dejo un abrazo.